Hola, hoy día quiero compartir contigo tres notas adicionales, tres datos extra que uno puede encontrar acerca del nacimiento de Cristo Jesús. Y quiero comenzar con un versículo que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Trasladémonos a ese momento prodigioso, ese momento maravilloso, cuando los ángeles del cielo descienden y van a conversar con los pastores. ¿Qué es lo que estaba pasando en este momento? Y cómo esto nos puede ayudar a entender más o menos en qué fecha nació Cristo Jesús. Vamos a considerar en este sermón tres elementos extra que nos van a ayudar en este asunto, que no hemos compartido anteriormente. El primero es la profecía de las 70 semanas. El segundo es la fecha de la muerte de Herodes. Y el tercero son las estaciones de tiempo y las lluvias en Israel. Vamos a comenzar con el primer elemento, las 70 semanas. La profecía más importante de todo el Antiguo Testamento para saber el tiempo aproximado de la aparición del Mesías se encuentra en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, la profecía de las 70 semanas. En esa profecía, el ángel habla de un periodo de tiempo, un periodo de gracia para el pueblo judío, y ese periodo de gracia sigue un principio que se llama el principio día por año. El principio día por año, tal como aparece en las profecías de tiempo de Daniel, tiene que ser válido por varias razones. En primer lugar, los judíos lo entendían así. O sea, los judíos cuando interpretaban profecías y cuando veían esas profecías de Daniel, ellos creían que esto significaba día por año. La propia palabra de Dios da bastantes evidencias también de que esto es así. Hay bastante evidencia bíblica en cuanto a esto. Esto lo he mencionado ya en otros sermones. Y finalmente, todas estas profecías tienen que funcionar por el factor de Cristo Jesús, porque esta profecía predice la aparición del Mesías. Dice así la palabra de Dios, Daniel capítulo 9, versículo 25. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Esta profecía hablaba de un momento preciso desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta la aparición del Mesías príncipe, y hablaba de un periodo de semanas proféticas equivalentes a años literales. Cada día de esas semanas equivalía a un año. Y va a decir la palabra de Dios que el punto de partida de esta enorme profecía de 70 semanas es el año séptimo del rey Artajerjes, el día 1 del mes primero de ese año. Dice Esdras capítulo 7, versículo 7. En el séptimo año del rey Artajerjes también subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y algunos de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Llegó a Jerusalén en el mes quinto del séptimo año del rey. El primer día del mes primero había iniciado el viaje de retorno de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la bondadosa mano de su Dios estaba con él. Este versículo establece con toda claridad de que el primer día del mes primero del año séptimo del rey Artajerjes es el punto de partida de la profecía de las 70 semanas, de estos 490 años de oportunidad para el pueblo judío, que dicho sea de paso, es también el punto de inicio de la profecía más larga de tiempo de toda la palabra de Dios. La profecía de las 2300 tardes y mañanas, los 2300 días proféticos, por ende los 2300 años literales. Y ahora, hay algunas personas, hay algunos estudiosos, incluso dentro del adventismo, uno de ellos, Desmond Ford, que lamentablemente es un teólogo que está siendo seguido por una cantidad de personas dentro de la iglesia en este momento, y que desgraciadamente están desvirtuando el valor de la doctrina del santuario. Bueno, ellos y algunos otros evangélicos han sostenido
que Esdras usó el calendario babilónico, que empezaba en el mes de marzo-abril, similar al calendario religioso hebreo, para contar estas 70 semanas de oportunidad, estos 490 años. Jerjes muere a fines de diciembre del año 465 a.C. y Artajerjes comienza su reinado el mes de Nisanu, primero, según esta teoría, entre marzo y abril del año 464 a.C. Aunque Artajerjes empezó a reinar antes del inicio del año de su ascensión, porque su papá muere antes del inicio del año civil babilónico, los años de su reinado se empiezan a contar desde el inicio del siguiente año. O sea, por más de que su papá hubiera muerto antes de marzo a abril, que era el momento cuando comenzaba el calendario babilónico, en el mes de Nisan, muy parecido al mes de Nisan de los hebreos. Realmente estos dos calendarios iban casi en paralelo. Sus años de reinado se empiezan a contar a partir del inicio del año oficialmente en el calendario babilónico. Ahora, te estoy poniendo ahí una imagen de lo que es una representación de lo que es el calendario hebreo, que más o menos tiene el mismo punto de partida que el calendario babilónico. En el calendario babilónico, el comienzo del año era el mes de Nisanu, entre marzo y abril, que en hebreo es muy parecido el nombre, Nisan. Ese es el momento cuando los calendarios comienzan de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué calendario usó Esdras? Porque hay otro calendario. Si uno mira el calendario judío, uno se va a dar cuenta de que hay otro calendario más, dentro del otro uso del calendario más, dentro del pueblo judío. El primer mes del calendario religioso hebreo es Nisan, entre marzo y abril. Comienza este mes. A partir de las monarquías de David y Salomón, esto es una nota muy importante, sobre todo en Judea, en el reino del sur, se empieza a usar un calendario civil, cuyo primer mes era el mes de Tisri, entre septiembre y octubre. Esto de acuerdo a un estudioso que descubrió esta relación y que permitió entender las aparentes discrepancias entre los años de ascensión de los reyes de Judá e de Israel. Él se dio cuenta de que en Judá los relatos bíblicos del momento y los años de ascensión tenían correlación con otro tipo de calendario, e investigando él se dio cuenta de que en Judá se estaba comenzando a dar otro uso al calendario hebreo, donde el primer mes de ese año civil era el mes de Tisri, en nuestro septiembre y octubre. Él escribió esto en su famoso libro Los números misteriosos de los reyes hebreos. Ahora, cuando uno lee el libro de Nehemías, que fue escrito por Esdras, muy probablemente, y que ambos libros incluso eran un solo rollo en la antigüedad, es obvio por la lectura de Nehemías capítulo 1, versículo 1, y Nehemías capítulo 2, versículo 2, y uno se da cuenta allí de que Esdras, cuando hace estos cálculos, él está usando el año civil judío del reino del sur, que comenzaba en Tisri. El punto de inicio de las 70 semanas es el primero de Tisri, del año 457 a.C. Tisri es el mes de partida de los 490 años de oportunidad para el pueblo judío. O sea, es a partir de este calendario civil que las profecías de las 490 semanas tienen que contarse. Ese es el punto de partida entre septiembre y octubre en el mes de Tisri del calendario civil del pueblo judío. Ahora, siendo que la profecía establece que los 490 años comienzan siempre en el mes de Tisri, para contar la profecía de las 70 semanas, podemos decir nosotros entonces de que Jesús debió nacer a partir del mes de septiembre y octubre del año 5 a.C., el año en el cual Él nace. Ahora, esta afirmación profética nos ayuda a entender por qué, por ejemplo, los sabios de Oriente se animaron a hacer el largo viaje cuando la estrella apareció. ¿Por qué? Porque el tiempo de la profecía estaba por cumplirse. Ellos hicieron un viaje enorme, un viaje largo. Y ellos hicieron ese viaje, ¿por qué? Porque ellos entendían las profecías del libro de Daniel, entendían el principio de día por año, entendían de que estaba en ese entonces la expectativa de que iba a aparecer el Mesías en Judea. Ahora, ellos, no es algo que yo solamente estoy inventando. Escritores romanos como Tácito y otros más hablan de esa expectativa que había en esa época en el medio del pueblo judío de que iba a aparecer el Mesías que iba a gobernar el mundo entero. Ahora, ¿por qué tenían en esos años esa expectativa?
esos escritores incluso no judíos, por las profecías de Daniel y por la interpretación del principio día por año. Por lo tanto, el principio día por año es un principio válido para estudiar y entender las profecías de tiempo del libro de Daniel. Ahora, un segundo elemento para aproximarnos a la fecha del nacimiento de Cristo Jesús es la muerte de Herodes el Grande. Herodes el Grande, ese rey malvado que se encontró con los sabios de Oriente que iban siguiendo la estrella y les pidió que fueran y encontraran al rey de los judíos que había nacido y que le avisaran para que él también pudiera ir a adorarle, y que después, siendo que los ángeles de Dios se le aparecieron a estos sabios de Oriente y les dijeron que volvieran por otro lado porque el rey quería matar al niño, este rey, que montó en cólera por esto, mandó matar a todos los niños menores de 2 años de Belén y los alrededores. Esa es la famosa masacre de los inocentes de Herodes. Él era el rey de Judea en el tiempo de Cristo Jesús. Y este episodio terrible de la masacre de los infantes de Belén se encuentra relatado en Mateo capítulo 2, versículos 16 al 18. No duraría mucho la vida de este rey. Él fue castigado por Dios y él murió de una forma horrorosa, una forma horrible, que fue considerada un castigo de Dios. De acuerdo a Flavio Josefo, la muerte de Herodes fue después de un eclipse lunar. Ahora, cuando uno va a ver las fechas de los eclipses lunares de esa época, porque es posible hacerlo, los eclipses son asuntos, son episodios cíclicos, o sea, y uno puede anticipar cuándo van a pasar o cuándo han pasado en la historia. Bueno, hubo un eclipse lunar en el 13 de marzo del año 4 antes de Cristo. Flavio Josefo dice que Herodes muere después de un eclipse lunar, pero antes de la Pascua, Entonces Herodes habría muerto más o menos a fines de nuestro mes de marzo del año 4 antes de Cristo. Aquí hay 2 puntos entonces que estamos viendo dentro de lo que estamos estudiando, y te voy a pasar otra vez una imagen del calendario judío. El primer punto que hemos visto es de que el mes del año civil judío, que es el punto de inicio, o sea, es la forma de contar las 70 semanas proféticas, los 490 años literales de la profecía de Daniel 9, estos años proféticos comienzan en el mes de Tishri, que es entre septiembre y octubre. Míralo ahí bien en el calendario. Y también estamos viendo de que Herodes muere un poco antes de la Pascua, en el mes de Nisan, entre nuestro marzo y abril, probablemente a fines de marzo del año 4 a.C. O sea, entre esta ventana de tiempo, entre los meses de septiembre y octubre, y entre, yo diría, fines de marzo, es el tiempo en el cual Jesús debe haber nacido. Ahora vamos a ver otro elemento más. El tiempo de los pastores. Habiendo establecido que el nacimiento de Jesús debió darse entre fines de septiembre del año 5 a.C. e inicios de marzo del año 4 a.C., vamos a proponer una fecha para el peculiar hecho de que los pastores de Belén estaban vigilando sus rebaños la noche de la Natividad. Este relato se encuentra en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11. Para esto vamos a revisar las condiciones meteorológicas que imperan en Palestina. Y aquí voy a un relato. Este relato me lo compartió un erudito, un estudioso de la palabra de Dios que vivió un tiempo muy cerca a Tierra Santa, en esa misma zona, en esa misma área geográfica. Mira lo que él dice acerca del momento cuando los pastores sacan, inclusive hasta nuestros días, las ovejas para pastar. De septiembre hasta noviembre, dice él, no llueve en toda la región, por lo que las ovejas deben ser alimentadas con pasto cortado y almacenado. El clima de Palestina se parece un poquito al clima donde yo vivo, en el sur de California, un clima semidesértico, mucho desierto. Durante un periodo corto de tiempo hay lluvias en las montañas y uno tiene que aprovechar ese momento para que el forraje crezca, porque el resto del año, y una vez que empieza el calor, que es un calor terrible aquí, y creo que también eso pasa allá en Palestina, las ovejas no pueden salir a pastar porque no hay pasto, el pasto está todo quemado básicamente. Y entonces lo que tienen que hacer los animalitos es alimentarse de forraje en los pueblos cercanos a donde ellos viven. Bueno, él sigue diciendo esto. Para ellos se usa el pesebre, no por el frío, las ovejas están bien abrigadas con su lana.
Cuando llegan las lluvias en noviembre, es lo mismo que pasa aquí en California, a fines de noviembre yo diría, nace pasto en las zonas más desérticas y se lo debe aprovechar inmediatamente porque dura poco. Se envía allí el ganado a fines de diciembre, entre fines de diciembre y principios de enero, pero hay que contratar pastores que guarden el rebaño para prevenir ataques de chacales y ladrones. En las alturas de Judea puede haber unos pocos centímetros de nieve a fines de enero o a principios de febrero, pero nunca tanta que les impida pastar. Bueno, esto yo lo entiendo bien porque yo vivo en el hemisferio norte y más o menos la latitud con Jerusalén y las condiciones climáticas de esta zona son muy parecidas a las de allá, a las de Judea. Con poca lluvia, y cuando hay lluvia hay solamente entre esos meses, entre fines de noviembre, diciembre, enero, febrero, ahí ahorita pues, es lo más verde que uno va a encontrar, las colinas alrededor de mi casa, y de allí, ahora en este momento estamos en febrero, y de allí ya no, todo empieza a secarse, a marchitarse, y el calor es muy fuerte durante el verano por acá. Ahora te estoy pasando este cuadro, esta tabla, para que tú puedas ver allí cómo es el clima en la Tierra Santa, en Palestina. Y hay dice ahí sumario del clima, ¿no? Resumen del clima, y hay una pequeña barra transversal que dice precipitación, ¿no? Y tú te vas a dar cuenta, y abajo están los meses del año, tú te vas a dar cuenta que efectivamente es al contrario el hemisferio norte que lo que pasa en el hemisferio sur, ¿verdad? Donde diciembre, enero es más bien verano, esto es en el hemisferio sur, en el hemisferio norte es el comienzo del invierno. Y es interesante que efectivamente si tú ves ahí el nivel de precipitación, las precipitaciones comienzan a partir del mes de noviembre, a fines de octubre, quién sabe, pero eso poco, pero bueno, entre octubre y noviembre empiezan las precipitaciones entre diciembre y es allí a partir de diciembre, entre diciembre, enero y febrero, yo diría fines de diciembre o enero y febrero, cuando las ovejitas salen al campo a comer el poco pasto que crece en esas zonas y necesita de pastores para que las cuiden. Entonces, sabemos que Jesús debe haber nacido entre fines de septiembre del año 5 a.C. e inicios de marzo del año 4 a.C., en el tiempo que los pastores sacaban a las ovejas a pastar en los campos durante la época de lluvias en Palestina, entre fines de diciembre del año 5 a.C. y enero del año 4 a.C. La fecha que sugiero, de acuerdo a los estudios que hemos presentado anteriormente, yo he presentado un sermón sobre lo que piensa la hermana Elena G. White y la fecha de la Navidad. E interesantemente, la hermana Elena G. White, que sabía y entendía todas estas costumbres paganas que hay en otras culturas asociadas al solsticio de invierno en el hemisferio norte, ella, sabiendo eso, ella nunca se opuso a que los adventistas celebráramos la Navidad, no de acuerdo a como el mundo la celebra, sino tratando de hacer una diferencia y tratando de recordar realmente que un día Cristo Jesús nació, aunque ella dijo de que no estaba cierto de que la fecha fuera esa. Ahora, de acuerdo a los estudios que he presentado anteriormente, también he hablado acerca de cómo podríamos determinar la fecha del nacimiento de Cristo Jesús de acuerdo a los turnos de los sacerdotes en el santuario, para entender el momento cuando el papá de Juan Bautista hace su turno en el santuario. También eso hemos estudiado y estoy proponiendo de que más o menos sería la fecha de Hanukkah, el 25 de Kislev del año 5 a.C. a fines de diciembre, probablemente. Esa podría haber sido, de acuerdo a los estudios que he visto, de acuerdo a los textos que he presentado de Jesús como el sol de justicia, la luz del mundo, Cristo Jesús se llama a sí mismo en varios pasajes. Pienso que esa podría ser una fecha posible, una fecha probable, cerca o durante la fiesta de Hanukkah del año 5 a.C. Ahora voy a volver al texto con el cual comenzamos este sermón. Dice Génesis capítulo 3, versículo 9. Este es el pasaje cuando Dios se da cuenta que Adán y Eva habían pecado. El pecado acababa de entrar en el mundo. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno se da cuenta de que los dos primeros capítulos de Génesis nos hablan de un mundo perfecto. Un mundo donde no había dolor, donde no había muerte, donde no había enfermedad.
A partir del capítulo 3 de Génesis empieza la triste historia de la humanidad. El hombre cae de la gracia de Dios y el hombre se sumerge en una historia de pecado de la cual Dios trata de salvar a un pueblo a lo largo de los capítulos de la Biblia. Es interesante que en este capítulo de Génesis 3, en el versículo 9, Dios le dice estas palabras a sus hijos que acababan de caer. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Versículo 10, él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. La reacción natural del hombre frente a la santidad de Dios luego del pecado fue escaparse, huir. Ahora el hombre le tenía miedo a Dios. Ahora Dios ya no era más su amigo. Cuando Cristo Jesús vino, Él vino a ser la escalera de Jacob. Él se humanizó y se volvió el medio de comunicación entre Dios y el hombre para reparar aquella relación rota. Dice Lucas capítulo 2, versículo 9, cuando Cristo Jesús nace y un ángel del Señor se presentó ante ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy día en Belén, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, que es Cristo, el ungido de Dios, el Señor. Desde el momento en que Cristo Jesús llegó a esta tierra, ya no hay por qué temer. Ya no hay por qué tener miedo de acercarnos a Dios. Ya no hay por qué tener miedo de no hallar gracia ante los ojos de Dios. Cristo Jesús ha nacido. Ahora tenemos una escalera que une la tierra con el cielo. Ahora podemos aceptar la salvación de Cristo Jesús. Y no hay nada que pueda impedir eso. Hoy día mismo, si tú quieres tomar la decisión en tu corazón, puedes aceptar al Salvador del mundo que nació en Belén hace un poquito más de 2000 años y puedes comenzar con Él una vida nueva aquí y tener la promesa de una vida completamente nueva y eterna muy pronto cuando Él venga. Acepta a Cristo Jesús en tu corazón y que Dios te bendiga.